Sí, perdón. Ok. Vamos a comenzar con epidemiología. Como ya sabemos entonces, esta es una de las neoplasias ginecológicas más mortales. Esto se debe a que como es una neoplasia que es asintomática en la mayoría de las pacientes, se detecta en estadios tardíos. Aproximadamente el 80% de las pacientes van a presentar síntomas, perdón, se van a presentar en estadios 3 de la FIGO y del TNM, así que pues ya van a tener metástasis al momento de su estudio. Esta va a representar el 5% de todas las muertes, este, perdón, sí, de todas las muertes por cáncer, y tenemos dos formas de presentación, una forma esporádica y otra forma hereditaria. La forma esporádica es la más frecuente en un 90% de los pacientes y la forma hereditaria se va a asociar a diferentes síndromes como el de Lynch, el de cáncer seno-ovárico y el cáncer de ovario de localización específica. Los factores de riesgo más importantes a mencionar son el antecedente familiar de una enfermedad de este tipo eh, este, previa, se puede presentar en pacientes jóvenes, la mayoría va a ser en pacientes que están posmenopáusicas o perimenopáusicas y tenemos la teoría de la ovulación incesante. Esta teoría nos habla acerca de factores que van a aumentar el tiempo de estimulación hormonal en estas pacientes, como son la nuliparidad, la menarca temprana y la menopausia tardía. Una menarca antes de los 12 años y una menopausia después de los 72. Otros factores de riesgo van a ser las mutaciones genéticas del BRCA1 y 2 asociadas con el síndrome, sobre todo el síndrome de Lynch o el del cáncer seno ovario, historia familiar, como ya se los mencioné, un sinfín de factores que estimulan la estimulación hormonal, la endometriosis, los tratamientos de fertilidad y el tabaco. Y como factores protectores, pues tenemos la multiparidad, un primer embarazo antes de los 25 años, la utilización de anticonceptivos orales, la histerectomía y la ligadura de las trompas. En cuanto a los síntomas de esta patología, pues ya se mencionó, son bastante inespecíficos y la mayoría se van a presentar a causa del gran volumen de la lesión. Así que por eso se ve en etapas tan tardías. Sobre todo van a ser síntomas causados por el efecto de volumen del tamaño tan importante que van a tener estas lesiones, sobre todo asociadas a síntomas digestivos. También puede tener sintomatología urinaria, pero lo más frecuente es ver estos síntomas inespecíficos por el aumento de esta lesión. Vamos a hacer un breve repaso solamente de anatomía para dar algunos datos importantes. Los ovarios, como ya sabemos, son órganos extraperitoneales que se van a ubicar en la pelvis. Estos van a estar cubiertos por el peritoneo visceral. Se van a componer de tres tipos de células diferentes. Las células epiteliales, estas células van a estar en la superficie y se van a derivar del epitelio celómico, van a ser las que van a formar el revestimiento del ovario. Tenemos también las células mesenquimales, estas van a formar el estroma del ovario, o sea, la estructura interna, también, que es este tejido denso, fibroso. Y por último, las células germinales que se van a localizar alrededor de los folículos y pues van a ayudar a su formación. Así que, pues si tenemos esos tres tipos celulares en, en- en el ovario, pues así mismo vamos a clasificar las diferentes neoplasias en tumores de la superficie epitelial, que van a ser los más frecuentes que vamos a encontrar, los tumores estromales del cordón sexual y los tumores de células germinales. Además, podemos tener tumores mixtos. Estos va a haber una mezcla de los diferentes tipos, pero pues el porcentaje mayor de la lesión
es el nombre que va a recibir. Este, como les mencioné, de las cosas más importantes que vamos a revisar en esta clase es para poder determinar cuándo una lesión por imagen va a ser benigna o va a ser maligna. Este, y para eso tenemos varias formas de predecir esto, sobre todo en imagen por ultrasonido, que es donde vamos a revisar este tipo de lesiones. Una de estos índices es el de PRIST, que evalúa tres características de la lesión. Este, la pared del quiste, la estructura, los septos que tiene y el volumen del tumor. Le va a dar una calificación del 0 al 4 a cada uno de estos factores, dando una suma total de 12. Si esta suma nos da más de 5, nos habla de que la lesión se puede considerar maligna. Entonces, en cuanto a las estructuras, si vemos la tabla que se muestra a continuación, vemos que los valores de 0 nos hablan de una imagen que es pequeña, que no tiene septos y que es de pared delgada. Conforme aumenta la calificación, se vuelve más sólida la lesión, hasta el estadio más maligno, que tenemos una lesión predominantemente sólida, que tiene una medida mayor de 50 centímetros cúbicos. Tenemos otras clasificaciones, que además de los estudios de imagen, pues utilizan valores de laboratorio y el estado menopáusico de la paciente, como este índice de Jacob, que como ya sabemos, las neoplasias van a elevar el CA 125. Este índice se basa en 5 de las características de una lesión eh, predic- predictiva de malignidad, sumada al resultado de laboratorio. Y si tiene un puntaje mayor a 200, hablamos de una lesión maligna. Otro que es más útil para nosotros, y que es bastante fácil de aplicar a la hora de estar haciendo ultrasonidos, son los criterios de IOTA. Va a dividir son 10 características, 5 características benignas y 5 características malignas. De estas, las características benignas, pues se van más hacia una imagen uninocular. Si tiene componentes sólidos, estos son menores a siete milímetros y son pocos, es uno. Pueden tener sombra acústica y sobre todo de paredes lisas, y a la aplicación de Doppler Color no va a tener vascularidad. Y estas características las vemos en esquema y en imagen ultrasonográfica, como un ejemplo breve. Y en cuanto a las lesiones malignas, pues vemos que va a ser un tumor que va a ser predominantemente sólido. Una característica de las lesiones malignas es que se asocian a ascitis, así que si vemos una lesión sospechosa con ascitis, también es un signo de malignidad. Que veamos más de 4 de 4 más crecimientos papilares o engrosamientos focales de la pared de la lesión quística, que sea un tumor que mida más de 10 centímetros y que tenga una fuerte señal a la aplicación Doppler color. Todos estos factores nos van a ayudar a nosotros a determinar si nuestra lesión es maligna o es benigna. Ya para entrar con el tipo de lesiones, vamos a comenzar con las de el epitelio de superficie. Estas van a representar el 60% de todos los tumores de ovario y es el 90% de los tumores malignos. El pico de incidencia de este tipo de tumores va a ser de 60 a 70 años, pero pues va a cambiar dependiendo de cada uno de sus subtipos, ¿ok? En cuanto a sus características de imagen, su comportamiento histológico y su clínica, vamos a caracterizarlos como benignos, limítrofes y malignos. Ya vía histológica vamos a poder diferenciar, vamos a poder determinar su grado basándonos en su diferenciación, clasificándolos como diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. Los subtipos que vamos a revisar son 5: el tumor seroso, los tumores mucinosos, el carcinoma endometrioide, el carcinoma de células claras y el tumor de Brenner. Vamos a comenzar entonces con los tumores serosos. Estos
son tumores que se derivan de las células transformadoras del epitelio celómico, y pues lo vamos a dividir en los tres tipos, ¿ok? La lesión benigna, limítrofe y maligna. La lesión benigna, pues es el cistoadenoma seroso que conocemos, ¿ok? La característica es que son imágenes uniloculares, por lo general no tienen proyecciones papilares o componentes sólidos, y si las presentan son muy pequeñas y van a ser bilaterales en el 75% de los casos. En caso del limítrofe y el maligno, que son menos frecuentes, lo característico es ver un componente sólido, o sea, va a ser de menor tamaño en los limítrofes y de mayor tamaño en los malignos. Puede llegar a tener focos hemorrágicos y zonas de necrosis y se van a asociar a citis. El 50% van a ser bilaterales. En microscopía, estos se van a asociar a microcalcificaciones puntiformes, que van a ser los cuerpos de Samoma. Estos se van a localizar eh, se van a presentar en pacientes en la cuarta y la quinta década de la vida. Y estas imágenes que muestro son unas imágenes macroscópicas de patología que muestra dos lesiones ováricas correspondientes a cistoadenomas serosos, que uno en ovario derecho y el otro en ovario izquierdo. En cuanto a la sintomatología de estos tumores, pues por lo general son tumores bastante grandes, pueden llegar hasta 50 centímetros. Son asintomáticos hasta que empiezan a provocar el efecto de volumen, sobre todo en las heces intestinales, y a partir de los 5 centímetros se pueden asociar a torsiones anexiales, así que se pueden confundir con procesos apendiculares si no se tiene el antecedente. Vamos a revisar entonces el cistoadenoma seroso a mayor detalle, ya que es uno de los temas más importantes de esta plática. En cuanto a los estudios de imagen, estos se van a ver como lesiones anexiales quísticas que son anecoicas y uniloculares. Este es el comportamiento clásico de esta lesión. Tienen pared delgada y septos delgados, y a la aplicación de Doppler Color no van a tener señal. Como pudieron darse cuenta, pues son características que ya habíamos mencionado en las clasificaciones previas que este, eh, determinan una lesión benigna, ¿ok? Y como ejemplo tenemos estas dos imágenes de ultrasonido en escala de grises con traductor convexo hacia hueco pélvico, el primero en eje longitudinal y el segundo en eje transversal hacia una lesión que se encuentra, una lesión de gran tamaño que es de morfología redondeada, es heterogénea de predominio anecoico con la presencia de múltiples septos delgados. Y pues vemos su comportamiento quístico por el importante refuerzo acústico que presenta en las porciones posteriores. Además de eso, pues la lesión no tiene ninguna zona de crecimientos o engrosamientos o crecimientos papilares, así que pues nos habla de una lesión benigna. En cuanto a los hallazgos por tomografía, pues también va a ser una masa anexial quística unilocular, típicamente, aunque también se puede ver multiloculada como la del ultrasonido pasado. Por lo general va a ser de densidad homogénea, la pared va a ser delgada e irregular. Y para ejemplificarlo, pues tenemos esta imagen de ultrasonido, perdón, de tomografía en plano axial y reconstrucción sagital en fase contrastada, vía intravenosa y vía oral, que muestra una gran lesión que ocupa el hueco pélvico, condicionando efecto de volumen, desplazando el intestino hacia superior, el útero hacia posterior y la vejiga hacia inferior. Esta es la característica por ultrasonido de un cistoadenoma, perdón, por tomografía de un cistoadenoma seroso. En cuanto a los hallazgos por imagen, por resonancia magnética, pues lo vamos a ver igual, ¿no? Una masa anexial quística grande unilocular que va a tener un comportamiento hipointenso en T1, hiperintenso en T2, y a la aplicación de medio de contraste va a haber un realce de la pared, y como un quiste prácticamente es el comportamiento que vamos a ver. Como ejemplo, tengo esta imagen de resonancia magnética, ponderada en un T2, que en un plano coronal, que muestra una lesión de morfología redondeada, pared delgada, hipointensa, con comportamiento hiperintenso en su interior.
en topografía del anexo del lado derecho. Asimismo, podemos ver el cuerpo del útero y el- la anatomía normal por resonancia magnética del ovario izquierdo. Este, en, la misma paciente, pero ahora revisándolo en una imagen, en un plano axial, es un T1, vemos esta misma lesión, pero ahora su comportamiento es hipointenso. Y tras la administración de medio de contraste, en este plano coronal, pues vemos el realce de la pared y el componente interior sigue siendo hipointenso. Esa es la característica de un cistoadenoma seroso por los 3 estudios de imagen que vamos a realizar. En cuanto a un comportamiento de malignidad, pues esperamos ver crecimientos papilares, engrosamientos de la pared, calcificaciones, podemos ver también los componentes sólidos van a ser heterogéneos y en este ejemplo de ultrasonido podemos observar son 2 imágenes de pacientes diferentes con traductor endovaginal, son magnificaciones en las que podemos observar una lesión anexial que es de composición compleja, ¿ok? Vemos un predominio quístico, pero también vemos un componente sólido heterogéneo que es de gran tamaño. El del lado derecho con calcificación, con focos ecogénicos en su interior. El del lado izquierdo, igual una lesión compleja con crecimientos papilares y una porción de tejidos blandos internos, heterogénea también, con zonas hipo, hipoecoicas que podrían corresponder a zonas de necrosis asociado a focos ecogénicos que dan refuerzo acústico, perdón, sombra acústica posterior. Si comparamos la imagen de ultrasonido que revisamos previamente, pues sí hay una diferencia bastante importante. En cuanto a la imagen por tomografía, pues vamos a ver, tenemos este ejemplo de una tomografía en un corte axial, con ventana para tejidos blandos. Es una tomografía en fase contrastada intravenosa y vía oral que muestra una lesión de gran tamaño que ocupa el hueco pélvico y desplaza las asas intestinales. Llama la atención este realce heterogéneo, caracterizado sobre todo en su pared, el engrosamiento focal en la pared anterior y los múltiples septos. Esta paciente con un diagnóstico de cistadenocarcinoma seroso. Y en cuanto a la imagen de resonancia magnética, tenemos estas 2 imágenes en planos sagitales. El primero es un T2, el segundo es un T1 con supresión grasa y medio de contraste, en el que pues llama la atención que ocupa el hueco pélvico una lesión de comportamiento quístico, conceptos en su interior y engrosamiento nodular de su pared superior y anterior, que tras la administración de medio de contraste presenta un marcado realce. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del subtipo mucinoso. Este representa del 10 al 15%, también derivado de las células transformadoras del epitelio celómico. Este, Estas son neoplasias que, también vamos a dividir en estos 3 tipos: benigno, que es el más frecuente, del 85 al 95%, el limítrofe y el maligno. Y prácticamente el comportamiento es bastante similar. La única diferencia, bueno, pues son varias las diferencias, perdón, es que esta lesión es de mayor tamaño. Es multiloculada, tiene mayor cantidad de septos y por su contenido de mucina, tanto en los 3 estudios de imagen puede dar cogenicidad, densidad e intensidad diferente cada uno de los lóculos. Y se presenta con mayor frecuencia en la tercera y la quinta década de la vida.
Estas lesiones son lesiones de gran tamaño. En promedio mínimo se va a encontrar una lesión mayor de 10 centímetros, ¿ok? Y los síntomas son iguales. Es dolor, plenitud abdominal o plenitud pélvica causada por el gran efecto de volumen de la lesión. Este, y para identificarlas podemos utilizar marcadores como el CA-125 y el CA-19-9, perdón, y el 125 y el antígeno carcinoma embrionario. Cuando estos tumores se rompen, pueden asociarse a un pseudomixoma peritoneal. No va a ser más que siembra generalizada de células productoras de mucina a nivel de la cavidad peritoneal. Pero por lo general, este tipo de complicaciones se van a ver sobre todo en los tumores mucinosos apendiculares, pero aquí también se pueden llegar a observar. En cuanto a los hallazgos por imagen, un cistoadenoma mucinoso de características benignas, pues prácticamente tenemos la imagen que se ha descrito desde un principio. La única diferencia es que va a tener, este, va a ser un poco más grande, va a tener diferentes lóculos y el contenido no va a ser anecoico, ¿ok? Va a tener ecos móviles en su interior y para eso tenemos esta imagen para ejemplificarlo. Es un ultrasonido con traductor convexo en escala de grises hacia el hueco pélvico. La primera imagen en un eje longitudinal, la segunda en un eje transverso en el que se muestra una lesión de pues 1591 cc que presenta ecos móviles en su interior, ¿ok? Y el resultado histopatológico de esta imagen fue un cistoadenoma mucinoso. En cuanto a las características por tomografía, pues podemos llegar a ver calcificaciones murales. Son más frecuentes observar calcificaciones gruesas en esta patología que en la mucinosa que en la de tipo seroso. Y pues es característico el gran volumen y los múltiples septos que van a llegar a tener. Así que además del realce de la pared, vamos a tener un realce de los mismos en los estudios tomográficos, como este ejemplo de tomografía en ventana para tejidos blandos, en fase contrastada vía oral intravenosa. Esta lesión está provocando un importante efecto de volumen que además condiciona dilatación pielocalicial del lado derecho. Y en cuanto a los estudios de resonancia magnética, pues el comportamiento va a ser bastante similar. Solamente varía la cantidad de septos, que es mayor, que es multiloculada, y puede verse intensidades un poco diferentes dependiendo de la cantidad de mucina que tenga el tumor. Y pues en este caso tenemos dos imágenes de resonancia magnética. La primera es un T1, la segunda es un T2, los dos en plano axial que muestran una lesión de gran volumen que ocupa el hueco pélvico y desplaza el psoas derecho. En el T2 se puede observar de, de comportamiento hipointenso los múltiples septos que tiene la lesión. Pongo un ejemplo que es un caso seriado. Tenemos el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética, además de la muestra, el espécimen, ¿ok? Patológico. Es una lesión perdón, este es un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo hacia hueco pélvico que muestra una lesión de comportamiento complejo por la presencia de múltiples septos, o sea, en sí son lóculos, ¿ok? Y estos muestran ecogenicidades diferentes. Si pueden ver, el de mayor tamaño muestra ecos finos de bajo nivel y hay unos más pequeños que son más anecoicos, ¿ok?
Este tenía, la pared era un poco gruesa, pero por histopatología resultó ser un cistoadenoma mucinoso. Esta misma lesión, ahora vista por tomografía, este, pues muestra el realce de la pared y el realce de la pared y de los septos, ¿ok? Y el útero está atrás, ¿ok? Lo desplaza hacia posterior. Y en cuanto a la imagen de resonancia magnética, pues estamos viendo, este es un plano axial, es un T2, que además de mostrarnos la gran lesión de comportamiento hiperintenso y los múltiples septos hipointensos, pues nos muestra un engrosamiento señalado con el asterisco blanco, un engrosamiento del muro posterior del útero, que muestra una zona hipointensa y múltiples imágenes de morfología redondeada, de comportamiento hiperintenso, asociado a una lesión de morfología redondeada, bordes definidos y comportamiento este, hipointenso. En relación a un endometrioma y a una adenomiosis asociada a la presencia de este cistoadenoma mucinoso. Y pongo este ejemplo de tomografía en un plano, en una reconstrucción sagital con medio de contraste bioral intravenosa, porque no, o sea, no siempre se van a ver los histadenomas como lesiones loculadas, ¿ok? También se pueden ver, este, o sea, solamente de una sola, de un solo lóculo y que muestra esta zona de engrosamiento focal de la pared posterior. Y pues este ya es un dato de malignidad, ¿ok? Resultó ser un cistadenocarcinoma mucinoso. Esto este, en una paciente joven. Otra imagen, o sea, por imagen, esta lesión podría quedar como limítrofe, ¿ok? Pero pues al momento del estudio histopatológico, fue maligno. Otra imagen que esta sí es un poco más característica de una lesión maligna de tipo mucinoso son estas resonancias magnéticas en planos axiales. El primero es un T2 y el segundo es un T1 con aplicación de medio de contraste. Pues vemos una imagen de, de morfología redondeada, multiloculada, que presenta múltiples intensidades en su interior, un importante componente sólido y múltiples septos que tras la administración de medio de contraste pues presentan reforzamiento. ¿Ok? En relación a un cistoadenocarcinoma mucinoso. Pasando con otro subtipo de los tumores epiteliales, vamos a continuar con el tumor endometrioide. Este, este tumor es el segundo cáncer de ovario más común. Se presenta en aproximadamente el 10 a 20% de los casos y es el subtipo histológico más común de cáncer ovárico que ocurre en pacientes asociadas al síndrome de Lynch. El carcinoma endometroide va a afectar a mujeres peri y posmenopáusicas y con frecuencia se va a asociar a endometriosis en aproximadamente este, el 72% de los casos. El 26% de ellos van a ser bilaterales. En cuanto a los estudios de imagen, estos los vamos a ver como neoplasias quísticas grandes, complejas y multiseptadas con comportamiento de tejidos blandos que van a tener un realce tras la administración de medio de contraste. Lo más frecuente es verlos de forma unilateral, ¿ok? Y ¿cómo se llama? La etapa más frecuente va a ser en la sexta década de la vida. Como ejemplo, pongo esta imagen de tomografía en un plano axial, fase contrastada, vía intravenosa, que muestra una lesión.
una lesión derecha que presenta una pared gruesa con reforzamiento tridimensional de contraste asociada a una lesión que ocupa el interior de la cavidad de- del útero. Teníamos una imagen característica de un endometrioma asociada a un tumor sincrónico de endometrio. Estas imágenes desplazan hacia la izquierda la vejiga. Tengo estas imágenes de resonancia magnética también de un tumor endometrioide en el que se muestra el comportamiento tan, tan, tan heterogéneo de estas lesiones, ¿ok? El primero es una imagen, es un T1 y, con supresión grasa, y el segundo es un T1 con supresión grasa y aplicación de medio de contraste. Este, el- Esta es una imagen, es una lesión de morfología redondeada de comportamiento heterogéneo con la presencia de, de zonas de sangrado en etapa subaguda, zonas de componente quístico y un componente sólido amplio que tras transición de medio de contraste pues presenta reforzamiento heterogéneo de predominio periférico con un centro hipointenso que está en relación a una zona de necrosis. Estas imágenes pues en relación de un carcinoma endometroide. En cuanto al tumor de células claras, este constituye el 10% de todos los tumores epiteliales. La edad promedio en la que se va a presentar es en la quinta década de la vida. Estas son neoplasias agresivas y a pesar de que se diagnostiquen en etapas temprano, por lo general van a tener un comportamiento bastante agresivo. Este, y sobre todo después de la cirugía se quita la lesión y tienen una alta frecuencia de recidivas. Estas lesiones además se van a asociar a endometriosis, ¿ok? Y una de las posibles causas o de las teorías de la etiología de las lesiones se puede presentar en endometriomas y lo explica por los procesos proinflamatorios y especies reactivas de oxígeno que pueden dañar el ADN a este nivel y pueden degenerar las células a este tipo de tumores. Mencionaba un caso especial en pacientes que tienen endometriomas, se revisan por resonancia magnética y tienen un componente sólido que realza la transición de medio de contraste. Esta lesión, este componente sólido en el endometrioma podría ser una degeneración, una degeneración maligna de este tipo de tumores, pero no en todos los casos, ¿ok? Así que no se puede descartar. Y como ejemplos pongo esta imagen de tomografía en un plano axial hacia hueco pélvico en fase contrastada vía oral e intravenosa que muestra una lesión de morfología irregular que ocupa prácticamente todo el hueco pélvico, que tiene un importante comportamiento sólido que realza la tensión de media de contraste, ¿ok? Esta zona tiene zonas de degeneración quística y pues esta lesión estaba en relación a un tumor de un carcinoma de células claras. En cuanto el ejemplo que nos muestra la bibliografía en resonancia magnética, pues tenemos estas dos imágenes en planos axiales. La primera T1 con supresión grasa y la segunda es un T1 con supresión grasa y medio de contraste que muestra la imagen característica de un endometrioma bilateral. A la administración de medio de contraste observamos cómo el endometrioma del lado derecho presenta un reforzamiento heterogéneo. Este caso en particular estaba en relación a un carcinoma de células claras en una paciente que tenía un endometrioma, ¿ok? Así que pues siempre que revisemos este tipo de, de patologías, también tenemos que hacer una búsqueda intencionada de algún tipo de realce heterogéneo.
a este nivel para descartar este tipo de patologías. En cuanto al el último tumor de células epiteliales, es el de células epiteliales transicionales, ¿ok? Este tumor lo vamos a dividir en dos tipos, que va a ser la variante Brenner y la no Brenner. La variante Brenner va a afectar sobre todo a pacientes de la cuarta y la quinta década de la vida. Y pues estos son tumores que son benignos, ¿ok? Por lo general son de, o sea, son pequeños, son asintomáticos y el 95% son benignos, pero el 5% pueden ser malignos y no tiene el comportamiento clásico de un tumor de Brenner que es pequeño y asintomático. Se ve como esta imagen que les muestro de tomografía con ventana para tejidos blandos y en un plano axial con administración de medio de contraste. Se muestra como una lesión quística multilocular compleja. Es una lesión que puede medir de 16 a 20 centímetros, es unilateral en la mayoría de los casos y pues vemos como en este caso tiene pues tiene esta lesión compleja que tiene un engrosamiento nodular en su pared lateral izquierda que presenta un realce bastante marcado tras la emisión de medio de contraste. Y eso sería todo en cuanto a los tumores de células, de tumores de células de superficie. Seguimos ahora con los tumores de células germinales. Estos van a ser del 20 al 25% de todos los tumores. Se va a presentar sobre todo en niñas y adolescentes. Es, aquí la población cambia, ¿ok? Eh, Son lesiones que son grandes cuando se diagnostican y pueden imitar una apendicitis cuando se rompen o cuando se complican en torsión o presentan algún tipo de hemorragia. Además, se pueden asociar también a sangrado vaginal. Los subtipos histológicos los vamos a dividir en dos, ¿ok? En benignos y malignos. Los benignos son el teratoma maduro y los malignos los vamos a dividir en disgerminoma y no disgerminoma. Y vamos a revisar de estos los más importantes. En cuanto a las lesiones benignas, pues tenemos al teratoma maduro. Este también pues lo conocemos como quiste dermoide y cuando sobre todo predominan los elementos ectodérmicos, ¿ok? Estos son los tumores de células germinales más comunes que vamos a observar y se pueden ver sobre todo en años reproductivos y cuando se presenta en pacientes adultas pueden llegar a tener con mayor frecuencia un tipo de degeneración maligna. Se ven de forma bilateral en muy raros casos y en de estos son los tumores son el 10% de los tumores pediátricos, ¿ok? Y en los adultos es del 10 al 25%. Estos son generalmente sintomáticos, como ya se lo mencioné, pero pues los síntomas se van a presentar cuando hay una complicación. Sobre todo, lo más frecuente es una torsión, ¿ok? Entonces, esto los vamos a ver como lesiones complejas en los estudios de imagen y lo característico es que vamos a ver una imagen como se muestra, como se muestra, ¿ok? Es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia hueco pélvico que muestra una lesión quística compleja de morfología redondeada, pared bien definida. En su interior observamos un nódulo ecogénico que además tiene una, una zona de mayor ecogenicidad que da refuerzo, sombra acústica. Esto en relación al nódulo de Rokitansky y vemos otra loculación, está un poco entre, entre ecogénica y anecoica, pues en relación a tejido graso, ¿ok? Esto pues en relación de un teratoma maduro. La misma lesión, pero vista ahora por tomografía,
pues podemos observar además el nivel líquido grasa, el nódulo de Rokitansky más a mayor detalle, se observa la calcificación la, y el componente graso. Además, pues presenta un realce a nivel del componente sólido y de la pared. Y la misma imagen, ahora vista en resonancia magnética, en estas dos secuencias, la primera es un T1, la segunda es un T1 con supresión grasa y medio de contraste, en el que se observa esta lesión de morfología redondeada de comportamiento hipointenso que presenta una zona de engrosamiento de su pared posterior que tiene intensidad de señal similar a la grasa y que tras la admisión de medio de contraste y supresión grasa, pues hay una pérdida de la señal de, de este componente graso de la lesión y pues hay un reforzamiento del componente sólido y de la pared. En cuanto a las lesiones malignas, el disgerminoma representa al 2% de las lesiones malignas de ovario y este es como la contraparte ovárica del seminoma testicular. Este, y representa, como se los dije, el 1 al 2% de las neoplasias ováricas primarias y es del 32 al 37% de todas las neoplasias de tipo de las células germinales. Estos, la mayoría de los pacientes que tienen estas lesiones van a ser asintomáticas, al igual ya cuando son muy grandes, van a tener trastornos menstruales, se va a presentar sobre todo en pacientes jóvenes y por lo general van a ser unilaterales. Puede tener asociaciones a malformaciones congénitas del tracto genital o síndrome de Turner. Estas lesiones por imagen son de un característico comportamiento sólido, ¿ok? Y tenemos este ejemplo de ultrasonido en escala de grises con traductor endocavitario, en el que se muestra una gran lesión de morfología irregular, parcialmente definida, de predominio hipoecoico, que tras que tras la aplicación de Doppler color presenta importante vascularidad. Esta misma lesión, pero ahora estudiada en un estudio de tomografía, muestra, pues, y aplicación de medio de contraste, las diferentes densidades, ¿ok? Tiene densidades grasa, tiene múltiples septos este, que tienen una y un mayor realce que el resto del componente sólido y pues provoca un efecto de volumen bastante marcado, desplazando el útero hacia posterior. En cuanto a su comportamiento en la resonancia magnética, tenemos este ejemplo de una paciente de 17 años. Es es una resonancia magnética potenciada en T2 que en un plano en un plano coronal que muestra una lesión de comportamiento sólido hacia topografía del anexo izquierdo. Si se fijan, la intensidad de la señal es bastante similar al músculo. Además, podemos observar los septos este, que en este caso se observan hiperintensos. Esto debido a inflamación o, perdón, sí, a un proceso inflamatorio que se puede estar desarrollando. Normalmente los vamos a ver hipointensos en, en T2. En cuanto al teratoma inmaduro, pues la verdad es que lo vamos a ver bastante similar a al teratoma maduro, solo que la característica es que va a tener contenido de tejido inmaduro o embrionario.
¿ok? Los teratomas inmaduros afectan sobre todo a pacientes más jóvenes de los lesiones previas, sobre todo en las primeras 2 décadas de la vida. Estos tienen un comportamiento maligno y se asocian a un a un peor pronóstico. Y como ejemplo tenemos esta imagen de ultrasonido con transductor convexo en el que se muestra una lesión de comportamiento sólido que es heterogénea y presenta múltiples focos ecogénicos en relación a zonas con componente graso y que a la aplicación a la aplicación del Doppler color pues, presenta importante vascularidad. En esta misma imagen podemos observar mejor algunos focos ecogénicos que proyectan sombra acústica posterior en relación a las calcificaciones. En cuanto a la imagen de tomografía, pues vamos a ver esta lesión que ocupa el hueco pélvico con un comportamiento heterogéneo, observando zonas con densidad grasa, calcificaciones y pues no, esta lesión de comportamiento de tejidos blandos. El coriocarcinoma es un tumor que tiene una diseminación local bastante agresiva a través de los vasos linfáticos y también provocando siembra peritoneal. Este es uno de los tumores más raros que vamos a observar, derivados de los elementos de las celulares trofoblásticos. Se van a presentar en pacientes jóvenes. Es una lesión que es sólida y tiene un aspecto hemorrágico en los estudios de imagen. La mayoría no van a estar relacionados al embarazo y pues vamos a tener una elevación de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana. Estos van a secretar hormonas que van a provocar pubertad precoz y SUA en estos pacientes. Y como ejemplo, pongo esta secuencia de imágenes de resonancia magnética. La primera es un T1 coronal, es un T2 sagital y es un eco de gradiente con aplicación de medio de contraste axial. Vemos en el T1 el comportamiento sólido de la lesión y su intenso al músculo. En el T2 observamos heterogéneo con múltiples zonas quísticas en su interior. Y a la aplicación de medio de contraste observamos el realce de los septos. Este tumor la verdad es que es bastante raro, pero pues también se forma parte de los subtipos. Y por último, los tumores estromales, ¿ok? Son los más raros, ¿ok? Representan el 8% de los tumores de ovario y estos afectan a todos los grupos de edad, desde niñas hasta pacientes posmenopáusicas. Los vamos a dividir en dos tipos, del estroma gonadal y del cordón sexual. Los del estroma gonadal son los fibromas, tecomas, y los tumores estromales esclerosantes, y los del cordón sexual son los de las células de la granulosa y los de los tumores de Sertoli-Leydig. Los primeros que vamos a revisar son los fibromas. Estos son tumores benignos que surgen de pues, las células estromales fusiformes que forman el colágeno. Se va a presentar sobre todo en pacientes posmenopáusicas y no producen una alteración hormonal. Este es el tipo de tumores más frecuentes que se va a asociar al síndrome de Meigs. El- la, la patología de este síndrome, bueno, una de las más aceptadas es que este tumor, como es bastante sólido, va a provocar irritación peritoneal. Esta irritación peritoneal va a provocar la ascitis característica del síndrome y al haber una acumulación de ascitis y una falta de drenaje de los ganglios linfáticos a nivel del diafragma, pueden hacer que este líquido se desplace hacia el espacio pleural y nos dé la triada característica, que sería la lesión ovárica, la citis y el derrame pleural. Este síndrome se puede asociar a otro tipo de tumores también,
como el fibrotecoma, el tecoma, el tumor de células granulosas del ovario y el tumor de Brenner, pero es bastante infrecuente. Del 80 al 90% lo vamos a ver asociado en los fibromas. Y pues esta es una imagen macroscópica que nos muestra el importante componente fibroso de la lesión. Como ejemplo, tengo estas dos imágenes de resonancia magnética, las dos son en planos axiales. La primera es un T1 y la segunda es un T2. Se muestra esta lesión de comportamiento sólido, topografía del anexo izquierdo, que en el T2 pues sigue siendo marcadamente hipointensa, pero tiene algunas zonas de degeneración quística. Es el comportamiento, es como es una lesión fibrosa, va a ser hipointensa tanto en T1 como en T2. En cuanto a los tecomas, estos surgen a partir de las células también del estroma, normalmente que rodean al folículo ovárico. Va a presentar en pacientes posmenopáusicas y estos sí van a ser, sí van a secretar estrógenos, así que se van a asociar a sangrados uterinos anormales, hiperplasias endometriales y también a cáncer de endometrio. Para ejemplificarlo, muestro estas dos imágenes de resonancia magnética. La primera es un T1, la segunda es un T2 que muestra esta lesión de morfología redondeada. En T1 bastante homogénea, con una pared de menor intensidad de señal. En el T2 podemos ver que presenta múltiples zonas de menor intensidad, con zonas de degeneración quística, asociada también a un poco de- de líquido libre. Los tumores de la granulosa, se van a presentar sobre todo en niñas y pacientes prepuberales. Sobre todo entonces en pacientes menores de 30 años, ¿ok? Este, representa el 70% de este tipo de- de tumores y van a secretar estrógenos, así que en el comportamiento juvenil, que es muy extraño, van a provocar una este, pubertad precoz. Lo más frecuente es que se presente en pacientes adultas y es una lesión sólida que va a tener cambios quísticos. Para ejemplificarlo, tengo esta secuencia de imágenes de resonancia magnética. La primera es un T1, T2 y es un, es un T1, T2 y un T1 con supresión Gaussian de contraste. Aquí se muestra estas lesiones quísticas hiperintensas en T1 que están en relación a quistes hemorrágicos. El componente, el componente en sí quístico de la lesión hipointensa en T1, hiperintensa en T2 y el componente sólido representa bastante realce para la administración de medio de contraste. Ya el último de los tipos de tumores van a ser el de las células de Sertoli-Leydig. Estos son los tumores del estroma más raros, ¿ok? Representan el 5% de todas las neoplasias. Este, Estos ocurren sobre todo en pacientes menores de 30 años con una media de edad de 14. Producen andrógenos, ¿ok? Así que el 30% va a estar asociado a la producción de andrógenos y pueden desarrollar un síndrome de virilización. Estos van a ser nódulos complejos que se caracterizan por tener nódulos redondeados de componente sólido, como lo muestra esta imagen de ultrasonido en escala de grises con traductor convexo. Se ve esta imagen, esta lesión, perdón, compleja, multiloculada, perdón, con los componentes sólidos característicos. Este mismo caso, pero visto en una tomografía y en una resonancia magnética,
que muestra los mismos componentes sólidos redondeados en el interior de la lesión quística, ¿ok? Igual en la resonancia magnética. Y en cuanto a las lesiones del ovario, pues son los tumores, representan el 75%. Y sobre todo van a ser tumores gastrointestinales en el 39%. También se pueden ver en tumores de mama y pues nos van a dar el clásico, el tumor de Krukenberg que ya conocemos, que sobre todo se va a deber de neoplasias gastrointestinales, ¿ok? Es una metástasis de un tumor gastrointestinal hacia uno de los ovarios. Es importante que sepamos que es muy difícil diferenciar. Como se puede ver, esta imagen se parece a muchas de las lesiones malignas primarias de ovario que ya revisamos. Así que está complicado dejar sin ver el antecedente o ver una lesión dependiente de alguna de las paredes del tracto digestivo en algún nivel. En este caso es una paciente que tiene antecedentes de cáncer de colon. De hecho, ya tenía una colostomía y estas son las grapas quirúrgicas, ¿ok? En relación a un tumor de Krukenberg. Bueno, en cuanto a los patrones de diseminación, este tumor, el cáncer de ovario, puede presentar extensión hacia los tejidos adyacentes, como son los anexos, es el anexo contralateral, el útero, el recto, la vejiga, los ligamentos que lo sostienen, se puede ir hasta las paredes pélvicas, ¿ok? Pero el patrón de diseminación más importante, el más frecuente, va a ser el celómico, ¿ok? Las siembras intraperitoneales. Siguiendo en frecuencia, sigue la invasión linfática y por último, la diseminación hematógena. En cuanto al comportamiento de, de las siembras intraperitoneales y cómo es que se da y qué trayecto sigue y en qué zona vamos a localizar estos implantes. Bueno, primero tenemos la lesión del ovario. Esta lesión se descama y las células que se descaman fluyen por el líquido peritoneal. Este, en cuanto a la porción vertical, estas van a caer hacia el fondo del saco de Douglas, ¿ok? Así que este es un sitio frecuente de implantes. Cuando se va por vía ascendente, se va a ir a través normalmente fluye por la corredera parietocólica derecha hacia la cápsula del hígado y, eh, y el diafragma. El líquido peritoneal normalmente se evacúa a través de los vasos linfáticos del diafragma al mediastino y a las cadenas mamarias internas. Pero cuando las células tumorales tapan este drenaje, se va a acumular el líquido y vamos a tener como resultado una citis maligna. Los sitios entonces más frecuentes por gravedad en las que nosotros vamos a buscar implantes peritoneales van a ser la bolsa rectouterina, el cuadrante inferior derecho, el colon sigmoides y la corredera parietocólica derecha. En este caso, es una paciente que tiene una carcinomatosis y muestra la vía de diseminación del tumor. Vemos cómo, vemos cómo hay un, hay un desplazamiento como en relación a las manecillas del reloj, que sigue la corredera parietocólica derecha, el espacio de Morrison, y otro que se va hacia el aumento mayor. También vemos además la afección a nivel del colon sigmoides y estas lesiones nodulares que se encuentran en la grasa mesentérica. En relación a una paciente con una carcinomatosis peritoneal. En cuanto a las lesiones que vamos a nosotros encontrar en los estudios de imagen, podemos encontrar imágenes en etapas tempranas que se van a ver como el ejemplo de esta tomografía, ¿ok? Pequeñas, menores de 5 milímetros,
nodulares y si no tenemos cuidado, se nos pueden pasar por alto. Estas imágenes por endoscopía se ven así, como lo muestro en esta imagen inferior izquierda. En- Cuando este proceso ya tiene tiempo, vamos a poder clasificar los implantes peritoneales en cuatro tipos: en placas, infiltrado difuso, en retículo nodular y en masas, ¿ok? Así que lo podemos ver desde engrosamientos a nivel de la pared vesical, engrosamientos de la cápsula del, del hígado, como una zona aparente de estriación de la grasa o como una masa, como lo muestro en este ejemplo, que es una tomografía en un plano axial con medio de contraste IV y, y, B- y vía oral, que muestra una lesión nodular localizada anterior al ciego. Presenta un realce homogéneo y pues está en relación a un implante de tipo masa. En cuanto a la diseminación linfática, son tres las vías que va a seguir principalmente. La primera es la que va a afectar a los ganglios paraórticos, que van a ser los primeros y los que vamos a buscar, ¿ok? Este, se va a, los conductos linfáticos van a seguir los vasos ováricos hasta llegar a los ganglios paraórticos y paracabales a nivel renal. Y pues este es el sitio más común de metástasis, de tipo linfático. Otras vías van a ser a través del ligamento ancho en los ganglios ilíacos, hipogástricos y obturadores. Y por último, a través del ligamento redondo, que se va a ir hacia los ganglios inguinales. Un artículo nos mencionaba las diferentes medidas en eje corto que deberían tener los ganglios. Son estas para que las tengamos en cuenta, ¿ok? Como ejemplo, muestro esta imagen de tomografía. Las cabezas de flecha señalan a los vasos gonadales, ¿ok? Y del lado izquierdo vemos un ganglio que presenta pérdida de su morfología. No lo tenemos aquí, pero mide 12 milímetros en su eje corto, pues ya es un ganglio que mide más de lo que debería. Se fijan, ya no está ovalado, es redondeado, las paredes son parcialmente definidas y pues son las características que vamos a buscar en un ganglio, ¿ok? Este, un eje corto que sobrepase la medida que está indicado por la zona, un, que pierda su morfología ovalada y se vuelva redondo. Un ganglio normal tiene las paredes bien definidas. Un ganglio metastásico se ve como borroso en cuanto a sus paredes, se ven algunas espiculadas, no se ve como bien definida como se debería de ver. El realce en un ganglio normal es homogéneo y se ve el hilio graso. En estos ganglios son realces heterogéneos, se puede ver necrosis grasa y pues el realce periférico. En cuanto a la neoplasia, perdón, a la diseminación hematógena, la menos común de todas, la más frecuente es a nivel del colon en el 50% de los casos y el hígado le sigue en frecuencia en el 48%. Después tenemos el intestino delgado, el pulmón también en el 34% de los casos. Esos son los sitios más comunes de metástasis hematógena, pero es la más rara de visualizar, ¿ok? También se pueden llegar a ver metástasis a nivel de cerebro, riñón y del vaso. Y ya por último, ya para terminar la clase, vamos a revisar los estadios. Vamos a revisar los estadios según la FIGO, y ahorita vamos a ver en relación al TNM, ¿ok? Que prácticamente el TNM se adapta a los diferentes criterios que ya estableció la FIGO y cambian en muy pocos aspectos. En cuanto al estadio 1, va a ser un tumor que se va a limitar a los ovarios. El 1A es solamente a un ovario sin ningún tipo de asociación. El tipo B lo podemos ver en ambos ovarios, también sin ninguna asociación. Y el tipo 3 puede ser a uno o dos ovarios. Hay una diseminación quirúrgica de la lesión, la cápsula del ovario está rota y hay células neoplásicas a nivel de líquido. Y pues esta es la imagen del TNM asociada a la FIGO. Podemos observar a qué categoría corresponde cada uno. Y si les interesa revisarlo, pues aquí va a estar en la presentación, ¿ok? Y pues tenemos este ejemplo.
de un estadio tipo 1. Son dos lesiones anexiales bilaterales que mencionaba que estaban confinadas a ambos ovarios, ¿ok? No se, no se, no disrumpían la pared y no había metástasis en el lavado peritoneal que había tenido la paciente, entonces queda clasificado como un 1B. En cuanto al estadio 2, vamos a tener afección de uno a ambos ovarios con extensión a órganos o estructuras pélvicas adyacentes, como lo es el útero, las trompas, o extensión a otros tejidos a nivel de la pelvis. El TNM lo pongo agregado y como ejemplo muestro este tumor, eh, esta lesión neoplásica ovárica derecha asociada a, hay un engrosamiento de la cavidad endometrial, bueno, se supone que es una extensión del tumor hacia el útero. Y el estadio 3, que es en el que pues varía un poquito con el TNM, son tumores ováricos, este, en un solo ovario o bilateral con implantes fuera de la pelvis, implantes peritoneales que en el que nos iríamos directamente al 3B y el 3C. Son menores de 2 centímetros o mayores de 2 centímetros. En cuanto al 3A, pues corresponde a la N del TNM. Y pues aquí lo que es importante recalcar son los ganglios regionales, ¿ok? Que van a involucrar, son los ilíacos externos, los ilíacos internos, los hipogástricos, los obturadores, los ilíacos comunes y los paraórticos. Y como ejemplo, pues me muestro esta lesión peritoneal. A nivel del polo inferior del vaso, que mide menos de 2 centímetros, ¿ok? En relación a un 3B. Y ya para terminar, el estadio 4, pues que habla de las metástasis a distancia, lo dividimos en A y en B. El A se asocia a un derrame pleural neoplásico y el 3B hay afección a nivel del parénquima hepático, al vaso, ganglios inguinales o extraabdominales o invasión intramural del intestino. Y pues esta es la clasificación de la M del TNM. Y como ejemplo, pues solamente muestro esta imagen que presenta múltiples lesiones nodulares metastásicas a nivel que involucran la pared del estómago a nivel del fondo y también al ligamento gastroesplénico. Y ya eso sería todo. No, muy bien, Morunda. Muy bien tu clase, la verdad. A ver, vamos a hacer unas preguntitas. Okay. Vamos a ver para los R1. A ver, canales. Pero creo que no tiene activado su micrófono. A ver, Susana, ¿me escuchas? Bueno, sí, doctor, ¿se escucha? Sí. En cuanto a la pared de las lesiones y los septos que puede tener esta lesión compleja de las que nos habló Borunda, ¿qué medida tomarías para determinar que es sospechoso o no? ¿Se debe de tomar la longitudinal? Hay una medida específica. A ver, Rodrigo. ¿Sería el grosor, que fuera más de 3 milímetros? Exactamente. 3 milímetros y el flujo Doppler, ¿no? Es un parámetro para determinar si existe o no una afección o una sospecha, ¿no? De que puede tener una
un grado de malignidad, ¿ok? Claro. De los tumores que nos mencionó Borunda, a ver, canales. ¿Me escuchas, canales? Signs. Sí, doc. A ver, Signs. De todos los tumores que nos mencionó Borunda, ¿cuál es el que se asocia más comúnmente o es más frecuente que pueda presentarse una carcinomatosis peritoneal? Una carcinomatosis peritoneal. Ujú. Entre células claras. Bueno, aparte del Leckenberg, ¿no? Ese es secundario. Ese es como el secundario es ovario y el primario es gastrointestinal. Primarios. El primario, no me acuerdo. Primarios de ovario, porque obviamente, como tú sabes, de todas las lesiones, el que más te va a dar carcinomatosis peritoneal son los carcinomas gástricos. Pero yo estoy hablando ahorita de tumores ováricos. A ver, Chi. Jessica Chi. ¿Me escuchas? A ver, Mari. Sí, no recuerdo bien, doctor, la verdad. Ok, ¿alguno de los R2? ¿El seroso? Así es. El Ajá. El seroso, ok. Muy bien. A ver, vamos a ir a alguno de los R1. ¿Cuál es el estudio de elección para la estadificación del cáncer de ovario? Creo que había leído que, o sea, evidentemente la estadificación es quirúrgico, pero para una prequirúrgica creo que había visto que era la tomografía. Así es. La tomografía es el estudio de elección porque nos permite valorar la afección al peritoneo, los ganglios, ¿ok? El derrame pleural. Entonces, yo creo que eso es es el estudio de elección, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora de los órganos, a ver, R2. ¿Cuáles son los principales órganos que se afectan por metástasis de ovario, de cáncer de ovario? Todo el hígado, los pulmones, intestino. ¿Ok? ¿Y el primer lugar? Ya es el hígado. Hígado, pulmones. Ok, muy bien. Y bueno, yo pondría en primer lugar peritoneo, ¿no? Bueno, sí, también. Ah, me fui por órganos, sí. ¿Ok? Pero sí está bien lo que dices por la siguiente. ¿La afección metastásica se considera o no metástasis a distancia? A ver, Rincón. Como la afección metastásica, que se considera metástasis a distancia. La afección peritoneal se considera o no metástasis a distancia. Pues no había leído que lo consideraran como metástasis a distancia, pero, o sea, la razón no la sé, la verdad. No se considera, según la clasificación de la FIGO, Ajá, no lo había visto como tal. Ajá, no la contemplan como una metástasis a distancia. ¿Ok?
Por último, R2. Ok. ¿Por qué creen que la diseminación peritoneal se da por el lado derecho y no por el lado izquierdo? Por los sitios de fijación de los ¿El mesos. peritoneo? El peritoneo. Específicamente, ¿cuál? El- El ligamento frenocólico. Así es, Bueno, ujú. exactamente. El que impide que vaya, ¿no? Hacia ese lado. Por lo tanto, es más frecuente, como lo explicó Borunda, del lado izquierdo. ¿Ok? Muy bien. A ver, R1, el que sea. Dígame en términos generales, cuando ven una lesión ovárica, ¿qué características, cuáles son las características de benignidad que esperan encontrar? No de malignidad, de benignidad. Sería que tenga pared delgada, que sean septos igual Pared finos, delgada menor a cuánto. de menor a 3, Exacto. que tenga septos finos y pues que sea vascular a la aplicación Doppler. ¿Qué más? También que el, que no tenga componentes en su interior, componentes sólidos o hemorrágicos. Pero hemorrágicos, pues sí, ¿no? Porque ¿qué tal si estás frente a Bueno, que no tenga componentes sólidos. Ok. ¿Qué más? A ver, ayúdale, Sainz. Que tiene bueno, es más característica benigna que sea unilocular y de preferencia que no tenga calcificaciones. Otra Pues cosa. quística o anecoica, pero Ya no pues importa. no de componentes mixtos, sino nada más quística o anecoica. Y lo que decía también Susi era que era como, por ejemplo, no sólida, o sea, sí hay cosas sólidas que son como benignas, pero pues sí. Es mejor que el componente solamente sea anecoico o líquido. Ok. A ver, También que tengas También que no tenga, acústica. que no tenga Perdón. proyecciones papilares. Creo que había leído. O y si las tiene que sean pocas, o sea, que sean como mínimas. bueno, eso lo dijo en la clasificación, ¿no? La cantidad de proyecciones papilares, etcétera, ¿no? Pero aparte, uni o bilaterales. O sea, eso con más benignidad que sea bilateral. Al contrario, si es unilateral y tiene las características que presentas, es más, te acerca más hacia la benignidad. ¿Ok? Ok. Y otra cosa, la ausencia de ascitis. ¿Vale? Si ven cualquier lesión, aunque tenga cierto componente que digan, no, que se ve muy, muy benigno o tiene características benignas, pero presentan líquido de ascitis, pues siempre van a pensar en que sea algo maligno, ¿ok? ¿Correcto? Ahora, otra pregunta. A ver, R1, ¿por qué piensan que los cánceres de ovario, su principal vía de diseminación es peritoneal? Susana. Por los ligamentos, o sea, la anatomía. Okay, en cuanto a los ligamentos, el ancho y todo eso nos mencionó Borunda que principalmente es por que a través de esos ligamentos tiene un drenaje linfático, ¿ok? Que sí son importantes, pero hay una razón específica por qué los tumores de ovario se asocian mucho a carcinomatosis peritoneal. A ver, Mari. Bueno, sería por la ubicación principal de los cánceres de ovario,
que mencionaba que están, al romperse la cápsula, las células tumorales viajan por medio del líquido peritoneal. Por eso es más común que esa sea la principal vía de diseminación. ¿El ovario es peritoneal o no? ¿Cómo? ¿El ovario es peritoneal o extraperitoneal? El ovario es intraperitoneal. Okay. De hecho, en realidad es el único órgano que es peritoneal. ¿Okay? El resto de los órganos que normalmente nosotros decimos que son intraperitoneales son peritonizados nada más. ¿Ok? No están realmente cubiertos completamente por el peritoneo visceral. ¿Ok? Los demás es un repliegue, o sea, es un recubrimiento únicamente y por lo tanto son peritonizados, más no intraperitoneales. ¿Ok? Ok. ¿Alguno de mis compañeros R2 que quiera comentar algo? Hola, hola. De mis compañeros R4. ¿Me escuchas, Omar? Sí. Hola, Omar. Oye, dentro de tu expo, ¿podrías mencionar los datos que reflejan irresecabilidad? Ya que estos los tenemos que mencionar o tener en cuenta a la hora del reporte, tanto en tomografía, principalmente. Sí, estos son datos que nosotros podemos ayudar para prevenir al cirujano. La verdad es que no los revisé. O sea, sí leí superficialmente eso, pero la verdad o sea, no lo revisé, no lo abarqué en la plática. Bueno, son, digamos, sencillos, como cualquier otra, hasta pueden sonar a veces un poco burdos o lógicos, ¿no? Aquí tenemos que identificar que existe una buena interfaz entre la pared del recto, tanto con el colon sigmoide, digamos, con las estructuras adyacentes, ¿no? Entonces, es sencillo, digamos, ser observadores entre los espacios que sí involucra el ligamento gastroesplénico, el ligamento gastrohepático, los espacios donde se involucra o hasta donde se extiende, pero principalmente van a ser si ya hay invasión de la pared del recto, sigmoides, la vejiga. Incluso algunas literaturas manejan que metástasis o las implantes peritoneales ya esos son factores de irresecabilidad del tumor. Entonces, lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque nunca va a faltar alguien que nos diga, oiga, ¿qué le hacemos, no? O algún estudiante o algún residente de otras especialidades, ¿no? ¿Y qué se le hace? Pues, a nosotros en cualquier momento que haya invasión, pues puede ser irresecable, ¿no? Pero denle una leída a esos datos. Y para los R1, el que quiera contestarme, el cistoadenocarcinoma mucinoso, ¿cuál es su lesión premaligna, digamos? ¿O se asocia a qué tumor? Igual del ovario. ¿Alguna razón que te ayude? El cistoadenocarcinoma mucinoso, digamos, ¿cuál es su lesión predecesora? Esa es su lesión. ¿Es el cistoadenoma mucinoso? Aparte, Ah. digamos, este es el principal, ¿no? Pero aparte tenemos otra lesión, el teratoma quístico maduro. Maduro. Entonces, es por lo que hay que darle vigilancia, como lo mencionó Omar, dentro de las neoplasias, pues puede haber una generación maligna, ¿no? A los R3, ¿podrían, para que les quede más claro a los R1, cómo es la fisiología del líquido peritoneal? Porque así van a poder entender por qué sus implantes
o por qué hay esta diseminación transdérmica, ¿no? No sé si alguien quiera explicárselos. No sé si, Omar, puedes poner la diapositiva donde tienes la diseminación peritoneal para que sea más fácil, ¿no? No hemos visto peritoneo, pero creo que con ese esquema que pusiste es didáctico para poder entender el flujo de líquido peritoneal. Sí, sí, ya voy. Sí, no te preocupes. Ándale, eso está bien. Porque ahí pues nos hace buena referencia. Entonces, no sé quién de tus compañeros quiera explicarnos con esa imagen, pues, cómo se distribuye fisiológicamente. A ver, Itza. Bueno, hay que recordar que es un circuito que va a estar delimitado por algunos de los medios de fijación del peritoneo, en los mesocolons y los ligamentos, la raíz del mesenterio, que nos va a dar la distribución de los espacios peritoneales y que por ende va a distribuirse por ahí el líquido peritoneal. Podemos seguir como si fuera una zona de inicio a través de lo que sería el espacio rectouterino, siguiendo la flecha que se marca por el 1 y el 2, ascendiendo hasta lo que sería la porción de lo que son el flanco, perdón, el receso y el... ¿Cómo se llama esto? Hacia lo que sería el espacio perihepático, siguiendo el receso, se me olvidó su nombre, hacia lo que sería la cápsula de la superficie del hígado. Posteriormente va a pasar una estructura que sería la transcavidad de los epiplones, que sería marcada por la inicio de la cola de las flechas, que están numeradas con el número 4 y 5, perdón, 5 y 6, perdón, hasta su porción inferior. Nada más habría que recordar que, como comentó la doctora Ixel hace un momento, hay un ligamento, el ligamento del vaso. El frenocólico. Frenocólico, exactamente, que va a dividir como un tope para que no pase por ahí el líquido el líquido peritoneal y descienda hacia su misma zona, en este caso otra vez hacia inferior, y solo se va a poder observar cierta cantidad de líquido hacia lo que sería el receso para pues sí, o sea, es como un círculo, nada más sigue los recesos hacia superior por lo que sería la superficie del hígado, pasa a través de la transcavidad de los epiplones, sigue hacia inferior, hacia lo que sería la raíz del mesenterio, por debajo de lo que sería el colon transverso, hacia inferior, regresa otra vez hacia lo que sería el receso rectouterino, y nada más a través existe este pequeño tope hacia lo que sería el ligamento ya previamente comentado. Es importante porque eso va a ser una de las principales zonas de diseminación. Nada más sería cuestión de llegar ya propiamente a ese apartado de anatomía, ya que es amplio el recorrido del líquido peritoneal. Así es, pues, como bien lo mencionaste, todo esto va a ser llevado por la fuerza de gravedad, desde a partir de lo que es el fondo del saco de Douglas o el fondo del saco, y de ahí pues se va a diseminar a través de la circulación habitual, el cual va a hacer que el líquido fluya a lo largo de los ligamentos coronarios derecho hacia el área hepática, y de ahí se va a diseminar a través del espacio perihepático, ¿no?
Desde las cavidades paracólicas derechas, el líquido va a fluir hacia el número 2, que es la bolsa de Morrison, o el espacio hepatorenal. De ahí se dirige hacia el foramen epiploico, que vamos a poder ver que es el número 3, y se va hacia la bolsa epiploica. Como vemos, aquí está caracterizado, mencionado con el número 4. De esta ruta, como ya vimos, algo compleja, va a migrar o va a pasar hacia los compartimientos inframesocólicos, hacia el mesenterio, lo que vamos a ver como el número 5, y posterior ahí se va a ir hacia la bolsa rectouterina. En grandes rasgos, eso es un poco la fisiología del líquido peritoneal. Tienen que revisarlo, pero tiene que quedar claro para poder identificar las siembras, ¿no?, que va a haber secundario a este carcinoma. Pues me parece que eso es para mí dentro de lo más destacado. Me pareció buena clase, completa. Nada más, Mauricio. Sí, Oliver. Bueno, el resto de mis compañeros, nada más recordar que todo el inicio de la circulación peritoneal, después, en el caso de la mujer, después de pasar del fondo de saco de Douglas, se acumulan ambos recesos paravesicales. Y de ahí asciende tanto del lado derecho como del lado izquierdo, solamente que del lado izquierdo va a estar frenado por el ligamento frenocólico, ¿ok? Y del lado derecho continúa la circulación como lo había mencionado, ¿ok? ¿Alguien más? Elio, ¿quieres comentar algo? Casi todas las imágenes de tomografía del doctor Borunda tenían medio de contraste oral yodado. Alguien que me comente, puede ser R2, R3, ¿por qué no se debe de utilizar este medio de contraste positivo? Porque los ganglios que se adhieren a la pared de las paredes intestinales tienden a calcificar. Entonces, si metemos contraste oral positivo, se pierde la interfase de estos ganglios calcificados. Lo decía el artículo que mencionó, de la misma imagen que tiene el doctor Bruno. Se debe usar agua. Ajá, sería un medio de contraste negativo, agua, o inclusive hay quien le llega a comentar que no se llega a utilizar, pues leche, ¿no? Por el contenido lipídico de este líquido. Y alguien leyó del índice de riesgo de malignidad de tumores ováricos. Arturo. Es el... A ver, ¿cómo va? ¿Cómo? Índice de riesgo de malignidad de tumores de ovario. Sí. Viene en el artículo. Bueno, se supone que son modelos matemáticos que se usan, son algoritmos, vaya. Igual piden básicamente las mismas especificaciones de la imagen, pero lo fusionan con la historia clínica y el CA125. Es LR1, modelo 1 y modelo 2. Y se fusionan con uno que se llama ADNEX. Entonces eso da un riesgo. Dependiendo, fusiona todas las características que uno vaya encontrando, las fusiona y da un algoritmo de riesgo. Da ¿cómo se llama? Una clasificación de riesgo. Ok, pero esa clasificación de riesgo lo haces ¿por qué estudio de imagen? Por ultra. Es por ultrasonido, ¿no? Sí. No sé si se llega a utilizar una calculadora, pero realmente son multiplicaciones. O sea, ahí lo que se da son puntajes ecográficos. Como tú dices, clínico nada más habla de premenopausia, postmenopausia. Y también te habla de lo que comentas, de la cantidad de CA125. Pero me parece que es un poco más simple, o sea, nada más se multiplica tu puntaje ecográfico por si está premenopausia o postmenopáusica, y eso lo multiplicas por la cantidad de CA125 que haya séricamente, y simplemente para cerrar esto, se da un puntaje, como ya vieron, por ultrasonido es de 0 hasta 3 puntos. Estos clínicos también se da de 1 a 3 puntos, y ya nada más se multiplica por el CA125. Entonces, aquí, si hay un puntaje arriba de 200, es de alto riesgo de malignidad.
Si hay un puntaje de 25 a 200, hay un riesgo intermedio. Y si es menor a 25, hay un bajo riesgo. Lo comenta el artículo, pero no viene tan explícito. Lo pudieran buscar, por ejemplo, en Radiopaedia, este índice de riesgo, y me parece un poco más sencillo. No es como que haya que meterlos a alguna calculadora ni nada de eso. O sea, nada más multiplicas tu puntaje de ultrasonido, que ya vimos que, vaya, las características de malignidad por ultrasonido. Y pues ya tienes como tal un riesgo de malignidad. Se comentaron igual para implantes peritoneales, también, no sé, un R2, un R3, que me pueda comentar cuál sería el estudio ideal para ver estos implantes peritoneales y cuál sería como que los diámetros en los cuales aumenta sensibilidad y especificidad para poderlos visualizar, valga la redundancia, por imagen. O sea, el estudio ideal. Ajá, Tomografía, ¿no? Mayor de 1.3 centímetros. Ok, ¿y qué estudio utilizarías? La tomografía. La tomografía. Contrastada. ¿Alguien más? Había un artículo que mencionaba que para los implantes es más sensible la resonancia magnética, pero como sabemos, pues tiene un menor campo de visión. Entonces tendríamos que tener una sospecha de en dónde está ese implante para poder hacer la resonancia magnética. Entonces sí sería la tomografía. Creo que me quedo con resonancia magnética, pero alguien que me diga qué secuencia en específico. Ya lo hablamos el día de ayer. Pues si es para abdomen, sería secuencias Haste. Puede ser puede T1 y con iniciación de contraste. Ayer lo hablamos, de hecho, Y la difusión, habíamos dicho que la difusión. Realmente es el mapa de ADC. Ok. Y esa secuencia ponderada en difusión, ¿cómo la puedo hacer para aumentar nuevamente sensibilidad y especificidad? Aumentar los valores de B. ¿Valores B? Tendría que tener valores B altos. No, bueno, no solo es para neoplasias, vaya pélvicas o abdominales. Ahorita lo que se está manejando, pues, actualmente sí son secuencias ponderadas en difusión, pero los están haciendo en fases tardías de una fase contrastada con gadolíneo. Esto está aumentando sensibilidad y especificidad, incluso lo están haciendo en neuroradiología. Entonces, sería aplicar medio de contraste, esperar a una fase tardía para poder mejorar la sensibilidad y especificidad propiamente de esta secuencia ponderada en difusión. Y bueno, también se comentó ahorita que los genes BRCA se correlacionaban obviamente con este cáncer de ovario. ¿Saben por qué algunos cirujanos oncólogos están optando por dejar ovarios y nada más hacer resección de trompas de falopio con la fimbria? O sea, quitar toda la trompa de falopio y dejar ovarios para aquellos pacientes que quieran cirugía profiláctica para riesgo de cáncer de ovario positivos para BRCA 1 y 2. O sea, que ¿por qué solamente quitan la trompa? Ajá, exacto. Y dejan, o sea, hay conservación endocrina del ovario. Eso también lo comenta el artículo. Ok. No sé. Bueno, en el tratamiento, en el apartado de tratamiento, igual donde comenta lo de los genes BRCA, se comenta que hay cierta compatibilidad histológica con la cuestión del mesenterio para cáncer, para el ovario y para la trompa, sobre todo el área de la fimbria. Entonces, puede que quites, inclusive se correlaciona más a propiamente que surja el cáncer en la localización de la fimbria, en la trompa, o inclusive en el mismo mesenterio. Entonces, a veces pues se quitaba el ovario, se dejaba la trompa y sin embargo
estas personas que tienen esta alteración genética, pues presentaban cáncer pues en la fimbria, en la trompa, o inclusive ya más raro que tuviera focos en el mesenterio, o sea, como tal, no que fuera metástasis, sino que de ahí surgía el cáncer. Entonces, de ahí se comenta que a veces luego, no sé si sea con frecuencia, pero optan pues dejar los ovarios y nada más quitar pues por completo la trompa, obviamente pues con vigilancia. Y pues nada más, creo que sí se me hace un poquito más práctica de la estadificación de la FIGO del 2016 o 17, si quieren, pues luego lo comparten el artículo, pero para checarlo pues más caracterizado en radiopaedia y nada más. No sé si quieran comentar a alguien más de mis compañeros. ¿Alguno de los R3? Pues, así como para los R2, antes de preguntar nada más, acuérdense que, ay güey, se escucha. O sea, los descriptores de la IOTA se hicieron porque, si se dan cuenta, a veces concluimos lesiones como quística compleja o quística complicada. Eso ya no se debe de usar porque confunde y pues realmente no aporta nada. O sea, el clínico no sabe a final de cuentas pues qué es. Entonces, él nos lo está mandando para, más que decirle qué es, decirle si es benigno o maligno. Entonces, esos criterios se usan para poder decirle en la conclusión si esa lesión tiene un riesgo de malignidad o tiene un riesgo de benignidad. Entonces, los descriptores, la verdad es que ya se deben de usar, independientemente de que no pongas ahí que por criterios. O sea, toda la semiología del ovario debe de ser uniforme en todas las lesiones que no concuerden con una lesión de los descriptores simples. Los descriptores simples, pues ya saben que es el endometrioma, el teratoma, el quiste simple, el funcional, el hemorrágico, o una lesión maligna que ya saben que es maligna. O sea, la señora viene y ya tiene un diagnóstico. Entonces, si tu lesión entra en esos descriptores, así lo pones. Pero si no entra en eso, ya se considera, por definición, una lesión anexial. O sea, que ya está fuera de la fisiología ovárica, o sea, de los descriptores simples. Entonces, ya una vez que tengas una lesión de esa, le aplicas las reglas de los descriptores de benignidad, de probabilidad de benignidad o de probabilidad de malignidad. Se supone que son reglas no porque sean los descriptores, sino que al final de su cuadrito vienen 3 reglas. Se dice que, o sea, una lesión benigna debe de ser uno o más de los descriptores benignos. Entonces ya se deja como benigna. Si hay una o más malignas, se deja como una lesión maligna. Así de simple. Sin embargo, hay lesiones que les dicen indeterminadas, que son lesiones que pueden tener, por ejemplo, 3 papilas y una vascularidad de una puntuación de 4. Esas lesiones son las que se tienen que extender el estudio y se tiene que hacer otro estudio. Por lo general se hace una tomografía o una resonancia. Ya se escala al siguiente nivel de estudio y tú no puedes determinar por ultrasonido qué es. La otra cosa es que para considerarla sólida, el artículo igual menciona que debe ser mayor a 80%. Si en sus dos ejes ves un componente quístico, pero es del 20% y el otro 80%, se deja como sólido. El componente sólido de la lesión, si es mayor a 7 milímetros, los mismos descriptores mencionan que por ese solo valor es 33% de riesgo de que sea maligno. Las lesiones multiseptadas, debes de decir cuántos septos tiene, si son completos o incompletos, si son finos o son gruesos. La ecogenicidad, pues ya saben que hay diferentes ecogenicidades, nada más si es mixto, mencionar si hay grasa o sangre. Y lo que es del material sólido, no se considera, por ejemplo, si ven un contenido graso que tenga sombra acústica posterior, porque eso ya lo da más sensibilidad a que sea un teratoma. Entonces, los nódulos de Rokitansky o los componentes de sangre que son coágulos, no se consideran componente sólido. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Las papilas, por lo general, acuérdense que son protrusiones mayores a 3 milímetros. Menores a 3 milímetros, como bien creo que lo habían comentado, se considera irregularidades de la pared.
Y las irregularidades de la pared se deben de medir en 3 ejes para ver que ese componente sólido no tenga una distribución de extensión en la pared, ¿sí? Más, o si se extiende longitudinal, pues ya se considera papila. A final de cuentas, los dos son componentes sólidos y también tienes que demostrar la vascularidad. También he visto que algunos, cuando ponen vascularidad, mencionan vascularidad periférica. No se debe de usar el término vascularidad periférica. Debes de decir vascularidad de la pared, del componente sólido, de la irregularidad. Tienen que ser lo más específico que puedan para demostrar realmente dónde está esa vascularidad. Porque si hablan del componente sólido o de la papila, es muy probablemente que esa lesión pues siga siendo maligna. Sobre todo si ya le aplicas el score del 1 al 4. Cuando tienen una lesión igual que tiene los 4 descriptores de vascularidad tiene 2 componentes de maligno y 1 de benigno y la vascularidad está entre 2 y 3, se considera el número 4 al momento de calcularla en la calculadora de la IOTA, ¿sí? Para cuando ya les dé el valor, lo pongan así. Y a ver, una pregunta, pues yo creo que sencilla, pero hay que aclararla. Rincón, ¿a partir de cuánto consideras que es ascitis? Anatómicamente, ¿cómo dirías que es ascitis? En cualquier estudio de imagen. Doc, lo escuché cortado, ¿podría repetir? ¿A partir de cuánto consideras tú ascitis en cualquier estudio de imagen? Por anatomía. Bueno, no. ¿Eh? ¿De cuánto? ¿De volumen o a qué se refiere luego? Porque pues... No, a partir de qué sitio anatómico tú consideras que ese líquido ya es ascitis. Acuérdate que la ascitis empieza de sitios declives. Ajá, sí. O el líquido, vaya, el líquido peritoneal. Bueno, veo que no lo saben, es arriba del fondo uterino. Si el útero está en AB. Desde ahí mencionas que ya tiene ascitis. Si no, solamente mencionas que hay líquido y en los espacios que rodea el útero. No mencionas que hay ascitis. Si pasa a ese nivel, ya es ascitis. Ahora, si está en RB, se supone que es anterior y superior al fondo. También, si tienes líquido en saco de Douglas y la lesión queda indeterminada y por alguna razón te lo mandan a un control, tú debiste haber medido en un diámetro anteroposterior el líquido que tiene en el saco de Douglas. Si tiene ascitis, ya hay que pensar en carcinomatosis automáticamente. Entonces, ahora ya que terminaron de revisar úteros, se van hacia abdomen independientemente de lo que les hayan pedido y se ponen a evaluar si hay metástasis. En órganos sólidos, si pueden ver nodularidades o engrosamientos a nivel del intestino, bien. Pero lo más importante es ver con el transductor lineal los engrosamientos irregulares o nodulares que pueden haber en ¿cómo se llama? En el peritoneo parietal. De esa manera ustedes pueden más o menos darle una idea al que vaya a ver la tomografía, donde pues más o menos tiene que buscar si hubiera implantes peritoneales, ¿no? Entonces ese es el otro. Y también los tienen que medir. Lo de la vascularidad ya, y nada más también échenle un vistazo nada más a lo que es el ORATS. El ORATS no es para que lo implementemos, hasta ellos mismos lo dicen. O sea, todavía realmente no tiene una validez como para poder aplicarlo, pero el léxico que usan para los descriptores simples agregan los descriptores fisiológicos. Entonces, échenle un vistazo porque la verdad es que las reglas que ellos usan y los seguimientos que usan son muy puntuales. Entonces, búscanlo así, es el único artículo que existe de ahí del ORACS para que ustedes vayan tomando los descriptores de ellos y ustedes los implementen en sus descripciones para que no haya confusiones luego de las lesiones que tengan seguimiento. Y pues nada más eso. Sí, nada más. ¿Alguien más? ¿Los R3? ¿R2? Doctor. ¿R1? Ok. Entonces, unos anuncios nada más. Por favor, de los R1, los que no están conectados o los que no contestaron y se les preguntó,
chequen sus micrófonos, porque pues no me contestan al momento en que les pregunte, ¿ok? Por favor. El segundo anuncio es una tarea de R1 a R3, únicamente lo que es la circulación del líquido peritoneal, ¿ok? Todos, ¿sale? Me lo entregan el viernes, por favor. Y por último, en la siguiente clase es el día de mañana. Corre a cargo de Canales Chichu, ¿no? Hasta donde yo sé, están libres el día de mañana. ¿Eso es correcto? Canales está de preguardia. Yo estoy de preguardia, doctor. Mañana salgo, estoy en resonancia hasta la tarde. Y lo demás, Chichu. Yo estoy libre mañana. ¿Estás qué? Libre mañana. ¿Y Chuck? Y Chuca está de post, si no me equivoco. Ok, entonces sería entre tú y Chuck, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Entre ustedes dos, ¿vale? Ok. Y bueno, y ya vamos a ir arreglando los temas de acuerdo a cómo estén las guardias, las preguardias y todo eso, ¿ok? De todas maneras, la doctora Mabel nos debe un tema que lo va a dar el día jueves, ¿ok? Para reafirmar un poquito acerca de la patología ginecológica, sobre todo lo que es la patología oncológica del temario que acabamos de ver, ¿ok? Entonces, mañana 2:30 con la primera clase de obstetricia, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, que pasen buena tarde y cualquier cosa, pues les informo por el WhatsApp del grupo. Hasta luego. Hasta luego. Están haciendo medio brega, ¿no?